Tal Dillian es el villano de este episodio. Tras haber montado toda una red de empresas en múltiples países para esconder sus actividades de desarrollo de tecnología destinada al ciberespionaje y su venta a líderes opresores en países oprimidos. El fundador de Qwant, el buscador francés a favor de la privacidad, hace un giro de 180 grados y lanza la empresa de ciberinvestigaciones Alternative, que se involucra en vender ciberarmas a líderes dictadores africanos, caza a chivatos de secretos corporativos y ayuda al gobierno francés a psicoanalizar perfiles online de potenciales funcionarios públicos. Venga, preparados todos, que se avecina otro episodio de Tierra de Hackers. ¡Comenzamos! Hola, hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Hoy es el 14 de diciembre de 2022. Este es el episodio número 76, yo soy Martín Vigo y está conmigo de paseo vacacional y navideño por España el caganer Alexis Porros. Hola Alexis, ¿qué tal? Buenos días Martín, pues aquí liados con otro episodio fantasmagórico de supervillanos, como vais a ver ahora, queridos oyentes. Y bueno, lo primero es lo primero. Como siempre, muchas gracias a todos vosotros, nuestros queridos oyentes, por el seguimiento que nos hacéis en redes sociales, donde nos comentáis y nos enviáis vuestras sugerencias y preguntas. Muchísimas gracias. Os recordamos que deberíais estar suscritos a nuestro podcast en vuestra plataforma de escucha favorita, si aún no lo estáis. En redes sociales estamos en Twitter, Instagram y Facebook con el handle @Tierra de Hackers, LinkedIn, YouTube y Twitch como Tierra de Hackers. Correos electrónicos a podcast@tierradehackers.com. En Discord podéis acceder a nuestro maravilloso servidor vía tierradehackers.com/Discord. Finalmente, como siempre, también agradecer vuestro apoyo a la pregunta del episodio que publicamos en Twitter, que para el episodio anterior fue la siguiente. ¿Hubieras votado a favor o en contra de que la policía pueda utilizar robots armados para matar a personas remotamente? Teníamos dos opciones. La más votada, menos mal esperada, 78% en contra, aunque tenemos a gente con un 22% a favor. Supongo que todo sería estudiarlo caso por caso e igual en algunas situaciones se concluyera que la mejor opción es la de utilizar estos robots. Así que bueno, ahí lo dejamos. Pues como siempre, yo aprovecho a darle las gracias a la gente que nos apoya en Patreon. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí y por ayudarnos a seguir creciendo. Y también a nuestros sponsors. Como siempre, os recordamos nuestro partnership con Monad, una empresa que comparte los mismos valores que Tierra de Hackers, hacer la seguridad más accesible y transparente. Nosotros a través de un podcast y Monad a través de una herramienta de gestión y visualización de telemetría. Una empresa fundada en Silicon Valley y que está buscando muchos ingenieros, sobre todo con algo de experiencia en seguridad, para ayudarles a construir y hacer realidad su misión. Lo mejor de todo es que están contratando en todo el mundo y en remoto, así que ya sabéis, echarle un vistazo a su web y mandarles un mail a tierradehackers@monad.com. Y yo creo que es el momento de ya irnos con la noticia. Hace un par de semanas me encontraba con una investigación periodística súper interesante a nombre de Lighthouse Reports, una organización sin ánimo de lucro que se dedica a investigaciones internacionales contra el crimen, entre otros. Me pareció muy interesante porque mezcla líderes opresores, malware muy sofisticado, ciberespionaje, empresas pantallas y un vistazo a la industria del desarrollo de software de vigilancia. Justo uno de los ingredientes que nos gustan aquí en Tierra de Hackers. Todo empezaba con la fotografía de un avión aterrizando en el aeropuerto del sur de Sudán, un país que lleva años hundido por guerras y matanzas. Y esta foto fue publicada por un ingeniero que trabaja para Intelexa. Una selfie dentro de este avión privado, la típica foto para demostrar lo guay que eres a los demás, pero que ha sido un punto de inflexión para estos periodistas para descubrir todo un entramado de negocios secretos que unen las milicias que operan en Sudán con empresarios en Grecia, una red de empresas en Chipre, las Islas Vírgenes Británicas e Irlanda y un software sofisticado que permite espiar y geolocalizar en tiempo real dispositivos móviles en todo el mundo. Y todo esto con consecuencias gravísimas para instituciones democráticas y defensores de los derechos humanos. Ahí es nada.
Gracias a esa foto publicada en redes sociales y la correlación de datos por parte de los investigadores de cientos de registros de vuelos, listas de pasajeros, registros de gastos de empresas y empresarios y otro tipo de información, tanto confidencial como pública, han conseguido relacionar, sin duda alguna, este avión con Tal Dilian. ¿Os acordáis del Tal? En el episodio 42 os hablábamos de Whisper, una furgoneta que se vendía por $8 millones que estaba equipada con material de espionaje altamente sofisticado. Tal Dilian era el dueño de la empresa detrás de esta furgoneta y que fue multada por infringir las leyes de protección de datos al haber sido usada cerca de un aeropuerto en Chipre para hacer una demostración a periodistas de las capacidades de espionaje. Vamos, que se pusieron allí a espiar, por así decirlo, o monitorizar los móviles de transeúntes en el aeropuerto, y esto todo grabado por periodistas. También, en el episodio 69, Alexis se centró en Intelexa, el tejido de empresas que todas llevaban a Tal Dilian. Una serie de empresas intermediarias e intermediarios que varias investigaciones revelaron, como por ejemplo que Intelexa está registrado no solo en Chipre, sino también en Grecia, Irlanda y las Islas Vírgenes Británicas. Y todas estas empresas eran subsidiarias de una empresa matriz llamada Taleris, empresa que también controlaba otras empresas como Apollo, Hermes, Mistrona, Dernova, Lorenco y Feroveno. Estas empresas con nombres tan poco atractivos, por así decirlo, estaban registradas en una dirección que era un espacio de oficinas pequeño perdido en una ciudad random. En plan, registraban empresas pantalla para tenerlas sobre el papel, pero realmente no había nadie allí trabajando. Y lo más curioso es que Taleris, la empresa matriz de todas estas empresas que os acabo de mencionar, depende a su vez de la financiación de otra empresa, Chadera Enterprises. ¿Y quién es el dueño de esta empresa que financia a otra empresa que controla muchas otras empresas? Tal Dilian. Una de las oficinas principales de las empresas de Tal la construyó en Grecia, cerca de un aeropuerto abandonado. Muy conveniente cuando quieres volar junto de tus clientes en otros países y venderles material de espionaje sin hacer mucho ruido. Una vez más, los registros de la actividad del avión privado Cessna que usa la compañía de Tal muestran vuelos frecuentes entre oficinas de Tal Dilian y países en Oriente Medio y África, donde están muchos de sus clientes. Y todos sabemos que es precisamente en estas zonas donde existen muchos países con líderes opresores y una falta de democracia absoluta. Uno de los vuelos que hizo este avión fue a la República Checa, coincidiendo exactamente con las fechas de una convención muy famosa entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, donde el acceso de hecho está restringido a civiles como tú y como yo, ya que es donde se exhiben los últimos avances tecnológicos y productos en materia de espionaje. La verdad es que a mí me encantaría conseguir acceso algún día a ver qué venden por ahí y bueno, y sobre todo las demos, ¿no? Las demostraciones. Y es que los periodistas detrás de esta investigación mencionaban cómo los visitantes se quejaban de tener solo recepción en 2G, debido a la cantidad ingente de aparatos de interceptación de comunicaciones funcionando a la vez para hacer demostraciones a los clientes. De hecho, muchos dejaban los teléfonos en casa, lo cual me parece lo más normal del mundo. Me sorprendió un montón que haya agentes de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que van a estos congresos con sus dispositivos encendidos. En fin, hablan de demostraciones de cómo robar la agenda de contactos de aplicaciones de mensajería móvil o cómo exfiltrar el historial de navegación de los navegadores del objetivo y, por supuesto, espiar y monitorizar la geolocalización de dispositivos móviles remotamente. Me hizo gracia, y bueno, me dio un poco de miedo también a la vez, que algunos de los eslóganes de la gente de ventas en estos congresos era, por ejemplo, evita los crímenes del pasado y del futuro, o por un mundo más seguro. Y la que me pareció así más de traca es el triunfo de la verdad y la justicia.
Pues bueno, Tal Dilian no solo estaba en la convención, sino que la sponsorizaba. Y en este caso estaba demostrando su nuevo producto llamado Nova Remote Intelligence and Analytics Solution, antes conocido como Predator, y que de hecho Alexis ya contó en el episodio 69. Lo que pasa es que en esta nueva actualización promete ser una solución completa en forma de plataforma de ciberinteligencia que incluye capacidades de ingeniería social. Otra de las cosas que menciona es: ofrece la infección de dispositivos con un solo clic mediante múltiples vectores de ataque. Y tiene en su portfolio más de 100 infecciones exitosas. Eso es parte de digamos, la narrativa, ¿no? de lo que estaba allí vendiendo. Y el precio, si incluimos la exfiltración de información de manera remoto a todo este kit, ¿cuánto creéis que es, queridos oyentes? $8 millones. Toma ya. Pero volvamos al origen de la historia. La selfie del ingeniero de Intelexa que se usó para identificar el avión y poder rastrear todos sus movimientos, revelando toda esta investigación. Como decía, se le vio aterrizando en Sudán a este avión, un país envuelto en guerras hace años. Los registros de vuelos muestran cómo el avión aterrizó en Khartoum y permaneció solamente 45 minutos sobre el terreno antes de volar de vuelta. Allí les estaban esperando 2 jeeps con los cristales tintados que estaban ocupados por una de las milicias paramilitares más temidas del mundo, Rapid Support Forces, o RSF. Se supone que este encuentro tendría que haber sido altamente secreto, pero no solo el vuelo, sino los pasajeros y sobre todo el material que venía a bordo del avión y que sería entregado a esta milicia. Las operaciones en secreto, según dice la investigación, son un claro testimonio del poder que tiene Mohamed Ahmad Dagalo, que también es conocido como Hemedti, y que es el hombre más rico de Sudán y que tiene su propia fuerza militar privada que ha sido responsable de incontables asesinatos contra los habitantes de Sudán. Acorde a 3 testigos independientes, el avión transportaba tecnología de espionaje altamente sofisticada desarrollada en la Unión Europea. Eso fueron las declaraciones de estos testigos. Esta tecnología sería capaz de determinar quién está al poder gracias a su capacidad de, atención, convertir a cualquier teléfono inteligente en un informante en contra de su propio dueño. Ostras, esto sí que es un eslogan, ¿eh? Dicho en otras palabras, espiar a la población para detectar a buenos y malos según lo que estimen los que estén al poder. Uno de los informantes es un miembro de la propia milicia que, a cambio de testificar en condición de anonimato, reveló que cuando Gemendi se enteró de que sus rivales habían averiguado que iba a comprar esta tecnología, decidió sacarlo de la capital de manera encubierta por miedo a que sus rivales lo robaran debido al tremendo potencial de dicha tecnología. Hemedti, a pesar de ser el segundo a cargo actualmente en el país de Sudán, controla las milicias y toda la industria del oro en ese país. Se le han encontrado lazos directos con otro grupo de mercenarios, esta vez un grupo ruso y conocido como Wagner Group. También se sabe que se ha reunido al menos 2 veces desde junio de 2021 con la agencia de inteligencia israelí, gracias a, una vez más, la monitorización de vuelos, en este caso de un avión que se sabe que utiliza el Mossad y que fue visto aterrizando en la capital de Sudán. Como dice el artículo, recordemos que la milicia a cargo de Gemendi ha sido la responsable de los asesinatos de civiles, incluyendo niños, en Sudán. Concluir diciendo que, gracias a una selfie de un ingeniero de Intelexa, se ha podido identificar el avión usado por esta empresa liderada por Tal Dilian, que está vendiendo a través de su tejido empresarial material altamente sofisticado para espionaje
al hombre que controla una de las milicias más despiadadas de un país hundido en la miseria de las guerras y muertes interminables. Y con esto llego a la pregunta del episodio. ¿Crees que se debería sancionar a tal Dilian, dueño de Intelexa, por proveer de tecnología avanzada de ciberespionaje a grupos paramilitares con asesinatos de inocentes a sus espaldas? Y os doy dos opciones. Si creéis que se debería sancionar a tal Dilian por vender material de espionaje a personas que están a cargo de grupos paramilitares, y otras que no. A lo mejor consideráis que no, pues porque tal Dilian, y por eso os formulo la pregunta así, es simplemente la persona que vende, al igual que un carnicero puede vender cuchillos, no es el carnicero quien está cometiendo los asesinatos. Y a lo mejor consideráis que la venta de material de ciberespionaje pues es lo mismo que la venta de armas que luego se utilizan en guerras. Entonces ahí tenéis las dos opciones, sí o no. ¡Buah! Ya vuelve Dilian a las andadas. Este hombre no para, sigue y suma. Y sobre esta noticia, Martín, que has comentado, como siempre, muy interesante, es genial que la traigas al podcast para que todos estemos concienciados sobre estos peligros de este tipo de empresas y este tipo de magnates y personas importantes en este mundillo de la tecnología, sobre todo del ciberespionaje. El tema preocupante es que Intelexa no ha confirmado que tenga la legalidad suficiente para poder realizar este tipo de negocios fuera de Europa. Ya comentábamos, de hecho, en esa noticia, en ese episodio 69 en el que cubríamos todo el tema de Intelexa, que cómo se pudo hacer tan grande últimamente, teniendo a competidores de tanto nivel como NSO Group y similares, ¿no? Pues habíamos visto que NSO Group y otros competidores pues han tenido sanciones en cuanto a el tema de poder vender sus productos fuera de sus propios países, pero en cambio Intelexa es hecho como una red de diferentes empresas en diferentes países, unas madres de otras empresas, con lo cual la legalidad y aplicar todo esto del veto de poder exportar o vender herramientas de este tipo de ciberespionaje se hace mucho más difícil de aplicar. Y también quería comentar el gran trabajo del Comité del Parlamento Europeo que desde julio de este año investiga lo que llaman PEGA, P-E-G-A, con esto se refieren a Pegasus y otro software espía equivalente. El Comité de la PEGA ha estado recientemente de gira, digámoslo así, por países de la Unión Europea, incluidos Grecia y España, presentando los resultados de sus investigaciones a nivel europeo en el tema del software espía. Aunque muchas veces no ha podido llegar a desvelar todos los detalles por no poder conseguir toda la información requerida para realizar las investigaciones. Muchas veces, y aunque la petición venga incluso del propio gobierno central europeo, los gobiernos de cada país omiten información importante de los casos de spyware. Pero al menos están haciendo un gran trabajo de concienciación y hacer ruido al respecto para que todos los políticos y ciudadanos europeos sean conscientes de estos riesgos y abusos del software espía. Así que Martín, muy interesante esta noticia y nada, sin más dilación, vamos con la siguiente. Pero antes, queremos hacer un breve inciso para darle las gracias a nuestro patrocinador Prowler, que nos apoya en el podcast y que hace muy poquito acaba de lanzar un servicio en la nube para proteger tu infraestructura en AWS. Hablamos de Prowler Pro y su SaaS, el servicio gratuito más completo de seguridad para AWS. Prowler Pro está construido sobre la popular herramienta Open Source Prowler y además por el mismo equipo de ingenieros. Si ya conoces Prowler, que está disponible en GitHub, seguro que vas a aprovechar las bondades que ofrece Prowler Pro. En cuestión de minutos tendrás resultados del estado de seguridad de tu cuenta de AWS y podrás mejorar tu postura de seguridad a través de múltiples dashboards que te permitirán ahorrar tiempo y tener una visión completa del estado de tu infraestructura. Puedes empezar a usar Prowler Pro de forma totalmente gratuita en prowler.pro, prowler.pro desde ya. Y bueno, una vez dicho esto, dentro noticia. Lo que traigo ahora, lo que voy a comentar, se basa en la investigación de Politico.eu, una organización de periodismo
político, obviamente, por el nombre, norteamericana y alemana, aunque esta es la versión, digamos, europea, después de haber analizado al menos 4.000 documentos internos de una empresa francesa llamada Alternative, que se escribe igual que la palabra alternativo en inglés, alternative, pero sin ninguna de las es, y que fue fundada por un francés que se llama Eric Leandri. Pues como breve resumen y para dejaros ahí un poco en la expectativa para que escuchéis la noticia entera, os comento que Alternative, una empresa de ciberinvestigaciones, se ha visto envuelta en polémica por haber preparado presentaciones para ofrecer sus servicios junto con otras empresas de ciberarmas y drones a gobiernos africanos totalitarios en una aparente cooperación con traficantes de armas de Polonia y Oriente Medio. No solo esto, sino que también ha investigado a críticos, rivales y empleados de grandes empresas francesas como Louis Vuitton, Moët Hennessy y también a potenciales empleados del gobierno francés a los que investigó online para determinar sus capacidades psicológicas. Bueno, y una vez ahí creada la expectación, voy a desengranar la noticia poco a poco. Primero voy a empezar comentando brevemente quién es Leandri, quién es esta persona. Pues la verdad es que es un emprendedor en serie francés que ha creado múltiples empresas, pero que comenzó su carrera vendiendo ordenadores en la isla de Córcega. Su filosofía siempre ha sido la de crear servicios mejores a los de Silicon Valley, porque él se compara, supongo, según sus estándares, son los mejores del mundo, pero él lo que quería era hacer servicios similares, mucho mejores que estos y, además, Made in Europe, hechos en Europa, o más concretamente en Francia. El problema con esta filosofía, según algunos opositores, es que se ha enfocado demasiado en copiar y mejorar servicios existentes. Es decir, ha querido ser mucho un anti-Google o un anti-Microsoft Bing, en su caso concreto, porque se centró más en el tema de los buscadores de Internet. A diferencia de haber creado servicios innovadores de valor independientemente de empresas de Silicon Valley. Se ha centrado mucho en ser lo opuesto y mejor a estas otras empresas en lugar de ser una nueva empresa en sí. Leandri había escalado a la cima del mundo empresarial de Francia al asegurarse poderosos aliados en lo político y lo corporativo. Uno de sus primeros proyectos fue Qwant, Q-W-A-N-T, el motor de búsqueda francés que Leandri cofundó en 2011 y que recibió más de 50 millones de euros en financiación y préstamos públicos franceses y europeos. Políticos de primera línea como el presidente francés Emmanuel Macron y la jefa antimonopolio de la Unión Europea Margrethe Vestager respaldaron a la empresa por encima de su competidor estadounidense más conocido, Google. Capital adicional detrás de Qwant provino de Jean-Manuel Rozan, un inversionista rico y bien conectado que conoce a Macron y es Rozan, de hecho, partidario del político francés desde hace mucho tiempo. Leandri estaba muy bien conectado con Macron y sus ministros, y de hecho él contrató a uno de ellos para que apoyara a Qwant. Durante años, Qwant fue un símbolo de la soberanía tecnológica europea, aclamado como una demostración de la capacidad del continente para producir campeones locales en lugar de depender de marcas extranjeras como Microsoft, Huawei o Google. Como empresa francesa dedicada a la privacidad online, el motor de búsqueda Qwant fue respaldado por los principales políticos de Francia, incluido el ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, quien declaró su admiración durante una visita en 2018 a la nueva sede de la empresa en el distrito 16 de París y que declaró lo siguiente: Qwant para mí es una respuesta a todos los escépticos, todos aquellos que piensan que Francia, Europa, no son capaces de desarrollar empresas digitales al mismo nivel de lo que se hace en Estados Unidos o China. Leandri estaba en racha y nada lo podía detener. Incluso un grupo lobby pulió su imagen, lo calificó como el campeón de privacidad de Europa y ayudó a abrir las puertas a todas las figuras importantes de París y Bruselas. En el apogeo de su carrera en 2019, Leandri tenía tanto éxito que le pidieron que protagonizara un anuncio de un coche de lujo francés. Al volante del automóvil describió su batalla de vida, como él decía, como defender el derecho a la vida privada,
defender el derecho a los valores europeos. Y es aquí, en estos momentos, cuando su trayectoria comenzó a desmoronarse. En 2019, un periódico francés reveló que Leandri había sido objeto de una orden de arresto europea entre 2011 y 2015, después de que un tribunal belga lo condenara por recibir bienes robados. También, en 2019, tenemos que los reporteros del periódico francés Le Figaro, incluido el autor de esta noticia de Político, revelaron que la empresa estaba registrando grandes pérdidas. 4,7 millones de euros en 2016, 11,2 millones en 2018 y 9 millones de euros de pérdidas en 2021. De hecho, a día de hoy, Quant lleva acumulado más de 80 millones de euros en pérdidas y tiene más de 47 millones de euros en deuda, según un funcionario público involucrado en el asunto y documentos vistos por Político. Quant no respondió a preguntas detalladas sobre sus operaciones y balance, pero dijo que sus ingresos totales en 2021 fueron de menos de 12 millones de euros. Así que si a estos 12 millones le restamos los 9 de pérdidas, tenemos que potencialmente en 2021 Quant podría haber tenido un beneficio neto de 3 millones de euros. Calderilla, comparado con empresas comparables del sector, como Google, Bing y similares, ¿no? Los problemas siguieron y en verano de 2021 Quant estuvo tan cerca de la bancarrota que la empresa se vio obligada a solicitar un préstamo de 8 millones de euros, ni más ni menos que, ¿a quién pensáis? Pues al gigante chino de las telecomunicaciones Huawei. Tanto a favor de la privacidad y luego se alía con... Bueno, no quiero ni empezar a describir quién es Huawei. Documentos de Quant también mostraban cómo la empresa se basó en tecnologías del motor de búsqueda Bing de Microsoft, en contraste con las afirmaciones de Quant que, según ellos, decían ser una potencia digital europea local y que se basaban en sus propios motores de búsqueda y, bueno, era todo made in Europe, como ya he dicho antes, ¿no? Vamos, que la plataforma no era realmente lo que decían que era. Y luego vinieron las tensiones en la propia empresa. Otros informes de los medios también describieron las crecientes tensiones dentro de Quant y detallaron los despilfarros de Leandri. Los empleados se quejaron de su costumbre de alquilar un Tesla y la firma de inversión estatal francesa Caisse de Dépôt, accionista de Quant, cuestionó los salarios de 6 cifras pagados a los ejecutivos de la empresa, incluido cuando no lograban obtener ganancias como los 3 millones de beneficio neto de 2021, lo que dejaba muy poco para pagar a los más de sus 160 empleados. Aún así, con toda esta negatividad, públicamente el gobierno francés siguió respaldando a Quant, hasta el punto de exigir a sus agencias, incluido el Ministerio de las Fuerzas Armadas, que utilizaran el motor de búsqueda de la empresa. Esto me deja un poco pensando, ok, estaban usando este servidor que hacía poquito había recibido inversión de Huawei. Recordemos, esta empresa de telecomunicaciones china. Ahí luego no os quejéis si vuestros secretos de gobierno se han filtrado a los chinos. Pero aún seguimos. A finales de 2019 el tema explotó y se invitó a Leandri a retirarse de Quant, quien dejó su trabajo como director de la empresa en enero de 2020. En cualquier caso, todavía ocupa puestos en empresas que poseen acciones en Quant, según registros corporativos públicos. Y aquí es cuando viene un poquito lo interesante de la noticia, y es que haciendo un giro de 180 grados, Leandri lanzó su nueva empresa, como he dicho, Alternative, sin las es, que no se especializa en privacidad, no está a favor de nuestra privacidad, sino todo lo contrario, se centra en el campo de rápido crecimiento de la cibervigilancia. Y en los menos de 3 años desde que se fundó la empresa en 2020, Alternative se ha establecido como un proveedor de servicios de cibervigilancia en base a OSINT, una forma de investigación digital que generalmente implica compilar y analizar información disponible públicamente. Leandri presentó su nueva empresa a antiguos colegas y profesionales de la tecnología como la respuesta de Francia a Palantir, la empresa estadounidense de análisis de Big Data. Incluso siendo una startup, Alternative pudo asegurar contratos con algunas de las empresas más importantes de Francia gracias a sus estrechos vínculos con importantes figuras de los círculos políticos y empresariales del país.
En sus presentaciones públicas, Alternative está en línea con la marca Leandri, ¿no? Promete privacidad en un mundo digital cada vez más peligroso. Según comentaba él, literalmente, la idea es simplemente recuperar el control de la navegación en Internet, ofrecer herramientas que realmente protejan, ya sea sobre la vida privada de los usuarios o la confidencialidad comercial. Pero Alternative es una moneda de doble cara y, aunque brinda servicios destinados a proteger los datos privados, como según menciona públicamente Leandri, también ofrece, y se ha confirmado, obtener información personal para sus clientes, es decir, temas de cibervigilancia, sin permiso de los vigilados, obviamente. Los documentos vistos por Político incluyen un vídeo promocional que muestra targets, u objetivos en español, que se describe literalmente como una plataforma de investigación que puede recopilar, correlacionar, procesar y analizar datos a gran escala, incluso buscando en la web oscura, la dark web. Como ejemplo, el vídeo muestra a alguien buscando información sobre el ex primer ministro francés Édouard Philippe. En el vídeo, la dirección de Twitter del político francés se escribe en un motor de búsqueda que devuelve sus cuentas privadas de Instagram y Twitter, así como un número de teléfono falso, obviamente por el vídeo al ser público, pero bueno, ahí queda un poquito lo que pretenden demostrar. Y también una dirección y otra información privada. El software también pretende proporcionar los números de teléfono de algunos de los amigos de Philippe e información sobre cómo está conectado con ellos. Dos personas involucradas en la industria de la seguridad privada confirmaron que Alternative les había brindado acceso a una herramienta que les proporcionaría datos personales sobre figuras de alto perfil y ciudadanos comunes. En un pitch preparado para los gobiernos de las Comoras, estas islas, Alternative ilustra la herramienta con capturas de pantalla que pretenden mostrar las fotos de perfil de WhatsApp y los estados en línea de los miembros del gobierno de Philippe. Cuando se le preguntó sobre la herramienta Targets, Leandri dijo que la versión final solo usaba datos disponibles públicamente y dijo que es solo una búsqueda de inteligencia de código abierto u OSINT. Vamos con unos ejemplos del uso de Alternative. Un informe interno de Alternative afirmaba que varios activistas, incluida la miembro de izquierda francesa del Parlamento Europeo, Manon Aubry, fueron puestos bajo vigilancia, a lo que Leandri comentó que era una prueba. En otra supuesta prueba, Alternative se unió a un proyecto que monitoreaba a funcionarios sindicales, un político local y posibles manifestantes de Yellow Jacket, que eran considerados un riesgo para el fabricante francés de mayonesa y aceite de cocina Le Sueur. Leandri dijo que no reconocía como suyo el lenguaje utilizado en los informes resultantes, que tenía los logotipos de empresas asociadas. Dijo literalmente: nunca he usado este tipo de lenguaje, no ponemos a nadie bajo vigilancia digital, no somos nosotros. Se refirió a estos informes como potenciales propuestas gestionadas principalmente por otras compañías. Los documentos de hecho muestran que trabajó con AB Global Consulting, una empresa de gestión de crisis, y Maegis Group, una empresa de seguridad privada. AB Global Consulting dijo que su trabajo con Alternative fue una prueba de concepto y que las dos empresas no colaboraron más. Maegis confirmó lo mismo. Pero vamos a unos ejemplos mucho más interesantes. Leandri y su compañía también fueron contratados por el fabricante de submarinos francés Naval Group para buscar las fuentes de una fuga de una reunión sobre un acuerdo de 56.000 millones de euros con el gobierno australiano. La investigación no pudo concluir quién le fue desleal a Naval Group y de hecho el acuerdo se desmoronaría, lo que provocó una crisis diplomática internacional. Como parte de ese trabajo, Alternative investigó a un periodista australiano, Andrew Tillett, un senador australiano, Rex Patrick, y el director ejecutivo de Nova Systems, una empresa rival en Australia, junto con docenas de empleados o subcontratistas del grupo. Como parte del esfuerzo, Naval Group compartió con Alternative los nombres y números de teléfono y en algún caso el estado de la relación de 30 de sus empleados. Un portavoz de Naval Group dijo: tras una filtración de información confidencial e interna de Naval Group en los medios australianos, nos comprometimos con Alternative a utilizar fuentes abiertas para comprender el contexto de esta filtración dañina.
Otro caso fue en el que Alternative fue contratado por una firma de defensa francesa llamada Dassault Aviation para investigar a un empleado y 2 solicitantes de empleo de origen norteafricano en busca de una posible cooperación ilegal o doble con inteligencia extranjera, según los informes resultantes. Para esto se basaron en recopilación y análisis de datos de sus cuentas de redes sociales e información privada. Leandri negó que su empresa haya estado involucrada en investigaciones dirigidas a personas por su origen étnico. Dijo: "No hay racismo bajo mi vigilancia, no somos nosotros". Aunque sí que afirmó que su empresa estaba trabajando en secretos de defensa, entre comillas. También reconoció que había llevado a cabo las investigaciones de inteligencia de código abierto mencionadas anteriormente. Sin embargo, en lo que respecta a las ambiciones africanas de Alternative, insistió en que no era responsable de todas las ofertas que mencionaban a su empresa y que solo había participado en algunos trabajos relacionados con inteligencia de fuente abierta u OSINT. Leandri dijo literalmente: "Sigo defendiendo la privacidad con mucha fuerza", y también dijo: "Eso no me impide estar dispuesto a competir con Palantir y desarrollar un software que pueda manejar grandes cantidades de datos, porque creo que la soberanía de un país como Francia, es importante". Dassault, a todo esto, no respondió a una solicitud de comentarios. Bueno, ahora vamos un poquito con el gobierno, ¿no? En el sector público, Alternative participó en un plan del Ministerio del Interior francés para crear herramientas capaces de filtrar grandes cantidades de datos en busca de inteligencia sobre la que el gobierno pudiera actuar. Un proyecto destinado a replicar las capacidades de Palantir, la empresa de vigilancia de software fundada por el empresario libertario Peter Thiel con fondos de la CIA estadounidense. También en un trabajo para una empresa de gestión de crisis con la que buscaba asociarse, Alternative supervisó a los críticos de Bernard Arnault, el fundador y director ejecutivo del grupo de lujo Louis Vuitton Moet Hennessy, un conglomerado multinacional francés líder absoluto en lujo y dueño de 76 marcas de renombre en todo el mundo. Según las facturas firmadas y filtradas, el grupo de lujo pagó a Alternative cerca de 30.000 euros. La empresa de cibervigilancia supervisó los informes de los medios de comunicación de la principal marca de moda del grupo, Louis Vuitton, a la que le preocupaba que la noticia de un invitado controvertido en una fiesta de la empresa en Madrid estropeara el lanzamiento de una nueva tienda. Pero tenemos que todo lo que hace Alternative obviamente son mucho más que servicios de OSINT. El tesoro de documentos filtrados de Alternative incluye temas como presentaciones con el logotipo de la empresa que ofrecen a al menos 6 gobiernos africanos malware y hardware capaces de hacerse cargo de forma remota del teléfono inteligente de cualquier objetivo, también un dispositivo del tamaño de una mochila capaz de pinchar y rastrear teléfonos a una distancia de hasta 10 kilómetros, win-win, guiño a Whisper, un poquito aquella furgoneta, pero mucho más pequeña, ¿no?, en formato mochila, y también una herramienta digital capaz de monitorear Internet a gran escala. Bueno, esto tipo el antiguo Echelon o, bueno, Palantir, ¿no?, como decimos. Algunos documentos también llevan el logotipo de Metal Export-S, abreviado como MEX, un proveedor de hardware militar con sede en Polonia, y estos lanzamientos también fueron preparados en aparente colaboración con Thierry Carboux, un traficante de armas franco-canadiense de origen camerunés que se desempeña como director en el consejo asesor de MEX, Metal Export-S, según su perfil de LinkedIn. MEX y Carboux no respondieron a una solicitud de comentarios y Leandri dijo que Alternative no participó en estos esfuerzos, que los productos y la marca de su empresa se incluyeron como parte de paquetes más grandes sobre los que él no tenía control. Se negó a especificar de qué socios estaba hablando. Algunos documentos internos de Alternative que promocionan a los gobiernos africanos no solo llevan el logotipo de su empresa, sino que también mencionan a Leandri como el representante legal de la empresa para los acuerdos. ¿Cómo ha conseguido Leandri clientes tan importantes? Pues la capacidad de Leandri para trabajar con tantas grandes marcas y agencias, a pesar de su reciente caída, plantea esta pregunta.
Si bien algunos de los lanzamientos son altamente profesionales y ofrecen armas cibernéticas de vanguardia a los gobiernos, algunos de los informes de vigilancia de código abierto u OSINT para empresas son de bastante nivel aficionado. Parte de la respuesta radica en los contactos de alto nivel que Leandri reunió durante su tiempo en Quant. Esto puede explicarse por la contratación de exfuncionarios franceses, incluido uno que afirma haber sido oficial de inteligencia. Leandri también explicaba que había estado asumiendo riesgos personales por Europa como parte de una nueva misión patriótica, una narrativa atractiva que pudo captar a políticos franceses y de la Unión Europea desesperados por rivalizar con titanes tecnológicos chinos, estadounidenses e incluso israelíes. Y un par de detalles más sobre la persona de Leandri es que tuvo un par de condenas. En julio de este año, Leandri fue condenado por acceder ilegalmente a los correos electrónicos privados de su ex socio comercial Rozan, con quien trabajó en Quant, y su apelación aún está pendiente. Y en enero, un tribunal francés también determinó que Leandri había incumplido un préstamo de 40.000 euros y se le ordenó devolver el dinero. Algo interesante es que después de que Político contactara a Leandri, alguien hizo decenas de intentos de comprometer las cuentas online de este reportero que trabajó en esta noticia. Y acabo con unas confesiones de Leandri, literalmente, que son interesantes. Dijo: "Mi lucha hoy es la misma de siempre, la única forma de proteger a los europeos es con herramientas desarrolladas por europeos". Y luego dijo: "Claro, puede que yo no sea el material perfecto para un yerno, más como un sospechoso habitual, pero aparte de eso no veo qué hacemos que esté mal, aparte de devolver la soberanía a Francia". Bueno, un poquito, como he dicho al principio, su filosofía, así a grandes rasgos, igual no está del todo mal, ¿no? El tema de devolver la privacidad a Europa, a los usuarios de Internet, pero tampoco hace falta llegar al nivel de cibervigilancia que él llega y con el poder que adquiere para poder abusar de la información que compila. Y bueno, esta noticia, este desglose es tan solo uno de la serie de 5 noticias que tiene Político en su web y que cubre en detalle el caso de ventas de ciberarmas a líderes dictadores de países africanos, el caso de la caza del empleado de la empresa francesa de submarinos Naval Group, que filtró documentos internos, el caso en el que el gobierno francés analiza los perfiles online de personas que podría contratar y el caso de la operación de vigilancia de Louis Vuitton Moet Hennessy contra personas que manifiestan públicamente estar en su contra, como políticos y activistas. Vamos a añadir el enlace a la serie de investigación de Políticos sobre Alternative a las notas del episodio para que las podáis leer en detalle. Y finalmente, como no, siempre que se pueda y sean aplicables, nosotros encantados, a nosotros nos gusta acabar las noticias con recomendaciones para protegerse un poquito contra este tipo de amenazas. Y comentamos lo que no es nada nuevo para los que nos siguen, pero para los otros oyentes que, bueno, igual se enganchen a Tierra de Hackers en este momento, pues igual les viene de nuevo. Lo de siempre, ¿no? Minimiza tu exposición en Internet, reduce y controla la información que expones online, ya sea texto o imágenes. Utiliza contraseñas complejas y un gestor de contraseñas. Activa el doble factor en las cuentas online. Aplica parches de seguridad a sistemas, teléfonos y dispositivos IoT. Monitoriza tu presencia online, ya sea suscribiéndote a un servicio o haciéndolo tú manualmente de forma periódica o con automatización. Y esto es todo, aquí lo dejo, la historia de un superhéroe convertido en supervillano. Pues vaya, otro ejemplo más de un emprendedor que está del lado del bien y luego se cambia al lado del mal. Esto me recuerda un poco cuando hablábamos de temas de VPNs que luego las vendían a empresas de publicidad, por ejemplo. Y es que uno, claro, esto de crear productos que luego generan una confianza absoluta porque están del lado de la privacidad y de repente te pega ¡zas! el vuelco, pues es una historia. Y desde luego en Tierra de Hackers hemos hablado ya en muchos casos de una empresa que parece ser una cosa y luego la otra, o como en este ejemplo el propio fundador que primero se dedica a tecnologías buenas para la humanidad y luego pues
se podría decir que se cambia a hacerlas no tan buenas. Y es que al final entiendo que el dinero lo mueve todo y el lado bueno no da tanto dinero como el lado malo, supongo. Pero súper interesante. Es un buscador que yo nunca llegué a utilizar. Yo utilizaba mucho DuckDuckGo, ahora estoy haciendo un poco más de Start Page, pero Qwant no es uno que llegue a utilizar, la verdad, y desde luego no creo que lo vaya a utilizar, la verdad. Pero bueno, sí, buen ejemplo, buena noticia para que la gente sea consciente, como siempre. Y hasta aquí ha llegado el episodio. Esta vez ha ido mucho de supervillanos. Yo he traído un villano, Alexis ha traído a otro. Así que ya veis, un episodio llenito de gentuza, que se podría decir. Pues muchas gracias como siempre, gracias por apoyarnos, gracias por estar siempre ahí, dejándonos comentarios y reseñas, que cada vez crecemos más y más, hasta vamos a reventar todos los rankings y vamos, que nos hace muchísima ilusión. Pues nada, Martín, contento de haber cerrado un episodio más contigo para los históricos de Tierra de Hackers. Y si te lo paras a pensar, este episodio es otro de esos tantos que hemos publicado de los que podrían hacerse guiones de película, como digo, con superhéroes convirtiéndose en supervillanos. Y nada, de nuevo, muchas gracias a todos, queridos oyentes, por vuestro apoyo online, con vuestras reseñas, mensajes que nos enviáis, sugerencias, que nos dan la energía para poder seguir adelante con el podcast. Y también, por supuesto, dar las gracias a nuestros patrocinadores y mecenas. Todos formáis parte de Tierra de Hackers y hacéis realidad el podcast. Como siempre, nos comprometemos a seguir trabajando duro para poder traeros episodios interesantes. Pues venga, hasta la próxima semana. Adiós, adiós. Chao, chao. Si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos a seguir con el podcast, compártelo con tus amigos y compañeros. Con tu apoyo podremos atraer y despertar el interés por la ciberseguridad de mucha más gente. Acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando. También puedes seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook. Te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Hackers.